Vamos a saludar a Carolina Dottori, a Fernando Duranti, a Jorge Feroci. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por venir, por tomarte este rato en la siesta de Totoras. Pero estamos bien acá adentro, estamos tranqui. Bueno, se formó el grupo Vecinos Autoconvocados por la Vida de Totoras. Esto es muy importante que se haya conformado como grupo, una lucha de tanto tiempo casi en soledad de Laura Arévalo en este tipo de temas que tienen que ver con lo ambiental y todos los riesgos, y se formó este año, ¿no? En el comienzo del año, el grupo Vecinos Autoconvocados por la Vida. Sería muy interesante, vamos a empezar con Nano para que nos explique los detalles. Fernando, ¿cómo es que se conforma el grupo? Cuáles son los objetivos, qué se plantean, y después hablaremos de lo que va a pasar el domingo, y de todo lo que hay para hablar de este tema, que es muchísimo, con Jorge y con Carolina. El grupo surge, o sea, de la necesidad de abordar la problemática, entre otras cosas, de los agrotóxicos, de la contaminación que producen los agrotóxicos en la salud del pueblo. Y bueno, a partir de, como vos bien dijiste, la lucha que viene sosteniendo desde hace mucho tiempo Laura y tantas otras personas del pueblo, muchas veces silenciadas, muchas veces voces no escuchadas, marginadas por presiones de diversa índole que existen en la estructura de todos nuestros pueblos de la zona. Empezamos a juntarnos a raíz de algunos problemas puntuales y ver cómo nos ayudábamos entre nosotros e investigábamos, y empezamos a un poco a formalizarlo en reuniones. Te mencionaba lo de otros pueblos porque Vecinos Autoconvocados por la Vida no hay solo acá en Totoras, sino que en un montón de pueblos hay grupos de individuos, de personas que se juntan para abordar la problemática. La idea o el objetivo que tenemos las personas que estamos participando es tratar de investigar, de investigar no solo para nosotros, sino también transmitir al resto de la comunidad lo que un poco vamos conociendo, porque más allá de lo que uno sabe del mal que produce la utilización de los agrotóxicos cercanos a las personas en la salud, más allá de eso hay un montón de estudios nuevos que surgen y que están surgiendo, que bueno, uno tiene que investigar para tener acceso, porque no están difundidos en los medios masivos. Entonces uno de los objetivos es investigar para profundizar un poco más en la problemática, también accionar en conjunto, porque una voz sola no tiene el mismo peso, y también una acción colectiva es como que es una acción más equilibrada, más consensuada, y representa la voluntad de varias personas. Y en ese sentido, con el grupo fuimos haciendo algunas actividades, estuvimos haciendo volanteadas, aprovechamos algunas jornadas en donde la gente se reunía, bueno, en el caso de la murga, aprovechamos para llevar alguna información a través de volantes, y un poco charlar con la gente en la calle y contarle cómo ingresan los agrotóxicos al cuerpo, el daño que producen, un poco de información sobre la ordenanza existente, cómo defenderse o cómo hacer denuncias en el caso de que no se cumplan con las ordenanzas que tenemos. Un poco esas fueron acciones que fuimos haciendo a los ponchazos, digamos, con la voluntad de las personas que estamos participando. Y a medida que iban conformando el grupo, ¿no? Y a medida que esas actividades también les sirvió para sumar más gente. Exactamente. Sí, a medida que fuimos empezando a hacer conocer la problemática, hay un montón de gente que está sufriendo lo mismo y que no tenía un canal como para poder expresarse, y entonces se va acercando, te comenta y te tira ideas y participa en las actividades. También presentamos, cuando fue la modificación de la ordenanza,
Por el tema del SEA puntual. No, la modificación de la ordenanza a fin de año. A fin de año, sí, cuando sí, se sí, modificó la ordenanza de aplicación de fitosanitarios, que se modificó uno de los artículos. Entonces presentamos a principios de este año un reclamo con 120 firmas de ciudadanos y ciudadanas de acá de la ciudad, pidiendo que se vetara la ordenanza, que se reviera. Adherimos a esas firmas, un conjunto de firmas de gente que se arrimó después porque no estaba enterado del tema y como había que darle una cierta formalidad al documento que se presentaba, había plazos para presentarlo, entonces se presentó en el plazo que había que presentarlo, pero al día siguiente ya había 100 firmas más de gente que quería también adherirse y también ser parte del reclamo que se hacía. Terminamos presentando 500 firmas de ciudadanos y ciudadanas acá de Totora, haciendo un reclamo que se revea otra vez la ordenanza, lo cual no tuvimos respuesta positiva. También hicimos algunas movidas a través de internet, o sea, utilizando todos los medios que tenemos al alcance para hacer una movida de difusión, de lucha pacífica, de concientización, para que y esto tiene un objetivo central, Fernando, ¿no?, que se plantean. ¿Y cuál es? El objetivo, como un poco quisimos expresarnos en el nombre de Vecinos Autoconvocados por la Vida Totora, es vivir en una ciudad saludable. Pero eso contempla modificación de ordenanza, sumarse al pedido que hay a que haya una ley en la provincia, en la nación, a las ONG que están por supuesto, en el grupo como vos contás, hay una campaña a nivel provincial y a nivel nacional. En Santa Fe está la campaña Paren de Fumigarnos, que es una red de organizaciones que están luchando hace mucho tiempo fuertemente para que se revea la ley provincial, para que sea más explícita en algunos puntos, para incluso agrandar la línea de resguardo de las comunidades, a lo cual adherimos y es parte de nuestra lucha. En el caso más local de acá de Totora, las acciones los objetivos que tenemos son vivir en un pueblo cada vez más saludable, donde sean escuchadas las voces. Es muy fuerte el hecho de presentar 500 firmas pidiendo que se revea una ordenanza que sale como habíamos charlado en una oportunidad anterior con vos, que sale de un día para otro, y que no se le dé lugar, digamos, a un reclamo, o por lo menos que no se ponga en discusión. Entonces los objetivos son eso, fundamentalmente vivir en un pueblo más saludable, y como uno de los principales problemas que tenemos en el pueblo son el uso de los agrotóxicos, estamos apuntando y tratando de dar difusión, de concientizar en ese sentido. Jorge, buenas tardes, gracias por estar. Durante muchas oportunidades, cada vez que tocamos este tema, uno planteaba la necesidad de que nos ayuden a interpretar también la realidad desde el costado de los profesionales de la salud, ¿no? Y básicamente de nuestra localidad, porque tienen más posibilidad de analizar lo que uno supone que nos está pasando, que nos preocupa a todos. ¿Esto es lo que te movilizó a sumarte a este grupo, a involucrarte en este tema? Fundamentalmente, primero como vecino autoconvocado y luego como médico, porque ya en mis 35 años de médico he visto enfermedades, muertes, donde tiempo atrás se dudaba si podría ser un agrotóxico, y ahora a mí y a muchas entidades, investigadores y profesionales no le cabe duda. Yo creo que un poco el artífice de todo esto es Monsanto. Monsanto para mí escribe una página negra dentro del siglo XX y del siglo XXI, primeramente con la irrupción con los bifenilos policlorados, que son los refrigerantes de los transformadores, 1920, hasta que hubo una explosión en Seveso, Italia, con 2.000 muertos cerca de Milán, y ahí se vio que recién era tóxico porque liberan dioxina. Son todos productos derivados del cloro. La década del 60, con el agente naranja en Vietnam, cuando se gasearon, con el 2,4-D y el 2,4,5-T, que es el agente naranja, derivado del cloro, 4 millones de muertos y 500.000 nacimientos con malformaciones congénitas, de los cuales están vivos 350.000. Y en la década del 70 con la aparición del glifosato.
que creo que hoy por hoy, bueno, ya la gente naranja no está más, pero creo que hay productores que el 2,4-D lo siguen utilizando. Y el bifenilo policlorado, por suerte la EPE ha cambiado los transformadores, puso otro refrigerante que, si bien es dudoso, no ya se sabe que no tiene la toxicidad y la mortalidad del PCB. Y en la década del 70 inventan el glifosato, que es a partir de un aminoácido, que es la glicina, presente en todo nuestro cuerpo, se le adiciona una sal y eso inhibe una enzima. Lo voy a tratar de hacer lo más didáctico y pedagógico posible. Esa enzima es la que permite al cuerpo de las plantas o al organismo, digamos, vegetal y al organismo humano sintetizar 3 aminoácidos, que son la fenilalanina, la glicina y el triptofano. Sin esos 3 no podemos vivir. Entonces, la planta tiene núcleo, tiene células, tiene cromosomas. El ser humano tiene lo mismo. Compartimos, somos seres vivos y compartimos parte de eso. ¿Por qué a la planta la destruye, la mata, y por qué al ser humano no? Ya está comprobado fehacientemente, y ahora con la nueva reclasificación de la Organización Mundial de la Salud, pasando el glifosato de banda verde en clase 3 a 2A, conjuntamente con el PCB que mencioné anteriormente, y con el asbesto, que quiere decir lo siguiente, que es fehacientemente comprobable que produce cáncer en ratas, y por lo tanto es probable que produzca cáncer en humanos. Y cuando en medicina se dice probable, no es probable por una cuestión de probabilidad, sino que el científico puede probar que produce cáncer. Entonces, no solamente las enfermedades cancerígenas, y digamos, refrendando y apoyando la campaña del campamento sanitario del doctor Reseñas, y yo creo que fue fantástico. Esto viene a generar un punto de inflexión para mí, ¿no es cierto? La decisión de la OMS. De la OMS. Que pasó hace un par de semanas. Y que era un reclamo histórico de las organizaciones ambientales, ¿no? A partir del cual se podía luchar de otra manera, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que tenemos un poder, digamos, y un presupuesto que es más alto que muchos países de África y de Centroamérica. Entonces hay poder de soborno para médicos, para investigadores, para políticos y para legisladores. Entonces era muy difícil que esto sucediera. Y bueno, ya se llegó y se comprobó que produce cáncer. Además da enfermedades neurológicas, como el Parkinson, creo que el doctor Calabrese también se refirió, enfermedades obstétricas, abortos espontáneos. Hace 5 o 6 años atrás en Malabrigo, el doctor Páramo creo que tuvo 10 nacimientos con malformaciones congénitas en una localidad de Malabrigo que debe tener 7-8 mil habitantes. La Organización Mundial de la Salud dice que debe haber un nacimiento cada 10.000 con malformaciones congénitas. Vamos a hacer un cálculo estadístico. Malabrigo tendrá 30, 40, 50 nacimientos anuales. En 10 años, 500 nacimientos. En 100 años, 5.000 nacimientos. O sea, en un siglo de esa localidad no tendría que haber nacido ni uno. Entonces, totalmente comprobable y evidente que se debía algo. Malabrigo no tiene otras, digamos, noxas agresoras o tóxicos, nada más que estaba en el centro de un lugar de fumigación donde desgraciadamente al paciente le tocó esto. Montevideo, perdón, Montevideo quintuplicó la media nacional de cáncer, asma y abortos espontáneos. ¿Por qué? Pues tienen una planta en el centro de la localidad, debe ser una localidad de 5 o 6 mil habitantes. Entonces las evidencias son tan notorias que ya no se puede frenar más esto. Es decir, ya es un veneno total y aprobado, ¿no es cierto?, por la Organización Mundial de la Salud. Entonces a eso es lo que me refería. Jorge, citaste el campamento sanitario. Bueno, ahí nos acercamos muchísimo a una realidad. En ese caso el campamento se basó en encuestas sobre lo que la gente dijo tener. Y eso es lo que uno se pregunta, si hay posibilidad de ir trasladándolo de a poco a datos que tengan que ver con relevamientos que puedan hacer ahora a partir de este tipo de grupos y de tu presencia. Yo creo que sí, desde el hospital, desde los sanatorios privados que quieran o puedan colaborar. Esa información para mí fue suficiente. Exacto, porque viene de la Facultad de Medicina. Entiendo la actitud de algunos políticos que reciben, digamos, a un investigador como Berseniasi, un grupo de alumnos, y que luego después se tome una resolución
política un 30 de diciembre y se disminuye el área de fumigación. Y a esto viene un poco lo que resuelve la Organización Mundial de la Salud. Es un trabajo que hace un médico de Marcos Juárez, pediatra, el doctor Dalmas. Tomó 54 niños y jóvenes, de 7 a 14 años. 27 que vivían a más de 500 metros del área de fumigación y 27 a menos de 500 metros. A todos se les realizó un hisopado bucal, un hisopito por la boca, se lo selló, se lo envió a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Los 27 de niños o jóvenes que estaban dentro del área de 500 metros tenían todas malformaciones celulares bucales, micronúcleos, rotura cromosómica, que es ahí donde actúa, por eso mata el glifosato a la planta, cometas y otras alteraciones. ¿Qué quiere decir? Que no es cáncer, pero es un paso previo. Si ese chico sigue expuesto a la toxicidad, ¿no es cierto?, o al tóxico que están aplicando, termina en un cáncer seguramente. Ese fue un trabajo paradigmático para que la Organización Mundial de la Salud, entre otros, porque hay investigadores, en California está el doctor Estremín, argentino, que hace años que viene estudiando todos estos temas y debe ser uno de los profesionales que más sabe todo sobre esto. Y bueno, pero no solamente el glifosato, está el endosulfán, que es un disruptor hormonal. Me acuerdo cuando se hizo el campamento sanitario, el hipotiroidismo era la segunda causa de enfermedad. Eso te iba a preguntar, esos datos fueron ¿por qué? Porque el endosulfán se pega a la glándula tiroide, como así también a las gonadas, o sea, a los ovarios, a los testículos, y da trastornos hormonales. El clorpirifos es un fosforado, como era el paratión o como era el maratión, o sea que son venenos, son tóxicos totales y absolutamente. Y desgraciadamente sé que hay que se están utilizando el 2,4-D. Y el glifosato, además, me olvidaba, hay una sustancia que se le agrega, que es lo que se llama un tensioactivo o un surfactante, el surface del inglés superficie. ¿Qué es eso? Él quizá lo puede explicar mejor que yo. Para que el glifosato se adhiera mejor a la hoja, se pegue, tenga adherencia y penetre más. Ese surfactante se llama POEA, son las siglas o el acrónimo de polio, oxi, alanina, ahora no me acuerdo bien, que es tanto o más cancerígeno que el glifosato. O sea que es una combinación letal. Y bueno, por eso quería aportar mínimamente para que la gente entienda por qué son tóxicos y por qué debemos respetar, por lo menos ir a las dimensiones de fumigación pasadas, no una barbaridad como esto, fumigar a 20 metros de una escuela rural o de un establecimiento rural. Ya está totalmente comprobado. Si mata una planta, una maleza, un yuyo, ¿por qué no nos va a matar a nosotros? Compartimos células, somos organismos vivos. Es muy simple, un razonamiento simplista, básico, elemental, pero por lo menos me quiero referir a esto para que perfecto. Fuiste siguiendo el trabajo de los denominados pueblos de médicos de pueblos fumigados. Sí, más o menos. Con apariciones en los últimos años que también han trabajado en esto. Mucho. Y que coinciden con los datos del campamento sanitario. Lo del campamento sanitario, lo concreto de los aportes es que han trabajado, ya deben estar cerca de las 20 localidades, de similares características, y las conclusiones son similares en todas, ¿no? Y lo que decía el doctor Juan Michel, que va a estar el domingo, que ya vamos a hablar con Carolina de la visita, en la nota que le hicimos hace un par de semanas que estuvo en tutela, un par de meses, lo que marcaba vos es que el relevamiento que hace en esas localidades, en Humberto Primo o puede ser en Montebuey, se puede imaginar determinadas enfermedades o determinados problemas en lugares, en grandes urbes, rodeados de industrias que podrían ser contaminantes. Donde no hay este tipo de industrias, aparecen los problemas que aparecen. Entonces es ahí donde él fundamenta que el riesgo máximo tiene que ser el uso de agrotóxicos, ¿no? Que es lo que más se utiliza rodeando a la ciudad. Acá, desgraciadamente, hubo una niña, creo de 15 años, con una leucemia familiar de un intendente. Bueno, ¿qué fue? Yo más o menos conozco el caso y le dijeron, de cada 10 leucemias que vienen, 9 vienen del campo. Así directamente, porque el médico tratante fue compañero mío. Entonces,
el mieloma múltiple, algo que el campamento sanitario no lo sacó, pero desgraciadamente en 35 años que estoy acá he visto 7 casos. Es una enfermedad hematológica que te ocupa la médula ósea, es parecida a una leucemia, un linfoma, pero peor todavía. Yo me acuerdo que hace 20 y pico de años envié el primero al Hospital Nacional del Centenario cuando estaba yo en el hospital trabajando, y era un hombre sin cobertura social que había sido trabajador de campo, tropero, y estaba con el profesor de clínica médica pasando sala, y bueno, se aparece y pregunta, nunca me voy a olvidar, año 80, 81, dice, qué raro, dice, nosotros un hospital en 1 millón de habitantes con otro 1 millón de habitantes más que atendemos, hace 4 años que no vemos un caso de mieloma múltiple y el doctor descubre uno, o el doctor es muy bueno, nosotros somos muy malos. Resulta que ahí, empezando a relacionar, era muy probable que así empezara ahí. Bueno, y el rol de los profesionales de la salud, Jorge, también hay que empezar a reverlo en este tipo de localidades. ¿Qué se podría, o desde qué lugar ustedes podrían empezar a aportar, no más allá de esto que me parece que sí, fantástico, ¿no? Que yo oponerse, yo me adhiero y apoyo lo que dicen los médicos de FEPROSA y todo aquellos médicos como el doctor Mitchell, el doctor Medardo Ávila Vázquez, el doctor Ávila, el doctor Carrasco, desgraciadamente fallecido, dejaron una vida, y bueno, ahora se está comprobando, ¿no es cierto?, la toxicidad y la letalidad de todos estos productos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que pasa es que hay médicos que quizás no es ético hablar de mis colegas, pero yo, para mí, es algo que es vital. Hoy por hoy es vital porque lo vemos en la localidad. La cantidad de aumento de cánceres que han aumentado en Totora no es lo que pasó en Montevideo, pero hay un aumento muy importante de cáncer de colon, cáncer de páncreas, tumores cerebrales. ¿Cómo puede ser? 10.000 habitantes. Realmente hay una estadística ya hecha científicamente, médica, por médicos que se dedican a estadística. Y cuando uno saca, digamos, de esa cifra estadística, algo está pasando. Alguna agresión nos está haciendo algo, ¿no es cierto? Bueno, y sería muy importante que aparezcan conclusiones a los datos del campamento sanitario, ¿no? Básicamente uno exige a la salud pública, tiene que estar a cargo de la salud pública, pero también, por supuesto que es importante el aporte que hace en este caso Jorge o cualquier otro profesional que nos ayude a interpretar estos datos. Hace un par de semanas estuvo también el doctor Damián de Marchi, que vino con mucha claridad a presentar como un verdadero problema y preocupado por los datos que arrojó el campamento sanitario. Por eso me llama a veces la atención que no se expidan de manera contundente, ayudar a interpretar esos datos que nos entregó luego de una muy buena decisión política de que el campamento esté en Totora, ¿no? Ahora el tema es esos datos, aprovecharlos, estudiarlos a fondo y utilizarlos. Claro, pero luego políticamente hasta se negó y se ninguneó, como vulgarmente se expresa, tomando una resolución como la del 30 de diciembre. A mí realmente me parece un contrasentido, ¿no? Sí, creo que quería acotar un poco lo que decía Jorge, esta cuestión de, digamos, ¿por qué nos referenciamos en lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Porque para que la Organización Mundial de la Salud haga una declaración o revea una clasificación toxicológica, tiene que haber evidencia muy concreta y sortear muchísimas presiones que contaba muy claramente Jorge. O sea que por eso nos referenciamos, pero en los pueblos, en Totora, son las voces que se vienen sintiendo en este tema, en relación a este tema. Yo creo que el campamento sanitario es un aporte importantísimo, sobre todo contundente por la cantidad de pueblos donde se realizó y los datos y dijeron que es una de las localidades donde más porcentaje de gente y de familias respondieron, o sea que eso también hace más concreto y contundente el dato final. Pero más allá del campamento sanitario, lo que te contaba, en una semana hicimos un reclamo relacionado al tema y para tratar de mejorar
el problema de la contaminación con los agrotóxicos, y se sumaron espontáneamente 500 personas que querían adherir, que querían estar presentes diciendo paren con esto porque nos estamos enfermando todos. O sea, es muy contundente. Además es algo que se da de forma colectiva. Lo digo a nivel regional. Sí. Hemos tenido la posibilidad de hablar con otras agrupaciones, movimientos, también vinculados a vecinos autoconvocados, y por ejemplo un grupo de compañeros que están en la ciudad de Ramallo nos planteaban que hace 15 años vienen trabajando y que ningún profesional de la salud se había acercado al grupo. Entonces eso también cuenta con una no legitimidad por parte al momento de comunicar a las personas. Por eso valoramos muchísimo, no solamente como persona, sino como también profesional, porque aprendemos continuamente en cada reunión de Jorge, y invitamos a sumar mayor cantidad de gente, no importa el espacio que ocupe, pero siempre es importante también informarnos. El grupo es a nivel horizontal, o sea, no es que alguien comanda o dirige la situación, al contrario. ¿Y cómo puede acercarse aquel que tenga ganas de ir a plantear algo, de sumarse? Tenemos una página en Facebook que es Vecinos Autoconvocados por la Vida. Eso es lo más sencillo para sumarse. Claro, que es digamos, la forma de comunicación y ahí ahora dicen está más cuándo latente. se reúnen, cuándo se juntan las actividades. Incluso también hacemos escritos, porque a veces por cuestiones obviamente individuales en las que no nos podemos juntar todos, se hace una planificación de la charla o de la reunión y después se publica, se cita para que todos, aún el que no haya podido participar en una reunión específica, se informe de lo que se habló y obviamente de las preguntas y las proyecciones a futuro. Carolina, contame de la jornada del domingo. El domingo es una jornada muy importante para nosotros, porque si bien venimos trabajando de forma grupal y interpelando en algunas situaciones, como fue la volanteada ese día del día del carnaval, esto es otra cuestión un poco más formal, por así decirlo, pero que también aglutina no solamente lo que es la problemática de fumigación, sino otras problemáticas que tenemos vigente aquí en Totoras y también en el resto de las localidades similares a la nuestra. Entonces el doctor Michel, nos comunicamos con él y agradecidos totalmente porque no solamente nos dio su participación, sino también está dispuesto a seguir viniendo en la medida de las posibilidades, claramente. Y esta charla va a ser más bien trabajada desde lo que es salud y medio ambiente. Entonces no solamente se va a tocar lo que es fumigaciones de forma elemental, sino también otros temas vinculados a lo que es el buen vivir y este objetivo que planteaba Nano, que es una ciudad más saludable. Así que este encuentro va a ser en el saloncito del Salón de Jubilados, Centro Jubilados de Vida Alegre, Mitre, en 932, este domingo. Entre San Lorenzo y Arenales. Entre San Lorenzo y Arenales. Frente a la óptica de Sabatini. Tal cual, muy bien referenciado. Ahí está. Este domingo a partir de las 5 de la tarde. Nosotros, dentro de las posibilidades, hemos dado la difusión para que todo el mundo se entere, ya sea las instituciones, a nivel general. Hay que aclarar que somos un grupo que estamos autosustentados, entonces el hecho de comunicar a veces se nos complica un poco. Agradecemos los aportes de varias instituciones y personas que han posibilitado incluso la impresión de folletos, de las cartas que hemos enviado a las distintas instituciones, ejecutivo, consejo, aquí mismo el canal. Lo bueno es eso, que contamos con respuestas. Bueno, este es un tema que va a depender del compromiso, de la lucha, de que muchos se sumen, pero que también tendrá que terminar sí o sí en lo legislativo, en todos los ámbitos, ¿no? No queda otro. Por eso, exacto. La interpretación final la tendrán que hacer desde los poderes legislativos y después por supuesto el ejecutivo, pero básicamente la discusión más grande será en el poder legislativo, ¿no? Ahí donde habrá que dar en todos los ámbitos o tendrán que dar en todos los ámbitos el gran debate. También apostamos a una profundización del problema. La idea es informar e informamos todo el tiempo. Por eso queremos
que el grupo sea masivo, que la gente se acerque con sus preguntas, con sus inquietudes, y de ahí ir trabajando en función de eso, de estos interrogantes que todos los tenemos, que el productor lo tiene, que nosotros como ciudadanos que no estamos vinculados a ese ejercicio laboral también los tenemos. Entonces es un espacio abierto, y la idea es que, como dije en otras oportunidades, tocar el tema no de oído, sino de forma consciente, y quienes ejercen, ocupan un espacio, se hagan cargo de sus decisiones, más en una época, una coyuntura que estamos viviendo, que es la coyuntura electoral. Bien, y ustedes han hecho algunas preguntas que se las acercan a los funcionarios y a los candidatos, sí, ¿no? Que incluye algunas preguntas que tienen que ver con la legislación vigente, con la opinión de cada uno respecto al tema, con si consideran que hay relación entre las fumigaciones y las enfermedades de nuestra población, y cómo se van a pronunciar ante la modificación en el caso de que les toque ocupar un lugar. Sí, las preguntas son para hacer como una interpelación, digamos, o sea, la gacetilla es para tratar de llegar a todos los candidatos, y que puedan, antes de que asumir o antes de que llegue a la elección, puedan expresar cuál es su opinión al respecto. Yo creo que queda más que claro la relación entre la utilización de productos químicos, agrotóxicos, y las enfermedades. Recién Jorge hizo una explicación minuciosa al respecto. Queda muy claro a través de los estudios como el campamento sanitario que los pueblos están más enfermos que en otros lugares, y queda muy claro a través de trabajos como hizo Marcos Tomasoni hablando sobre la generación de derivas, que también estuvo acá, creo que hiciste un reportaje sobre cómo esos productos químicos llegan a las comunidades. Recordemos que en Totora, el distrito de Totora, que son 43.000 hectáreas, más de la mitad de esas hectáreas tiene la producción de soja o otros cultivos que utilizan glifosato, o sea que en el distrito se están arrojando por año aproximadamente 500.000 litros de glifosato, que eso está dando vuelta en el ambiente. Entonces, ante todas estas evidencias tan contundentes, no tomar resguardo y no decir, bueno, vamos digamos, estamos viendo que nos estamos enfermando más, no hacer las cosas con responsabilidad, digamos, desde nuestro punto de vista, ¿no? Y agrandar un poco los límites de protección de los ciudadanos, a nosotros nos moviliza para meterle y tratar de que la gente también se haga responsable y pueda, porque comparto esto que vos decís, que esto termina definiéndose con una legislación, pero estamos viendo que si no nos movilizamos esas cosas nos van a llegar. Entonces nosotros apelamos digamos, a la activación de las personas y que nos hagamos cargo de nuestra salud. Por eso también en el panfleto poníamos por un compromiso y responsabilidad de toda la comunidad para lograr la... Seguiremos hablando de muchos temas más, porque también está lo otro, que es la alternativa. No serán tierras perdidas, sino tierras donde se va a hacer otro tipo de cosas sin que se utilicen agroquímicos, mucho de lo cual estás trabajando hoy, intentando trabajar desde el cerro. Por ahí, ese es el otro camino. Desviamos las discusiones y entonces nos enfrascamos en discusiones que no... Porque muchas veces charlábamos y sé que la discusión del glifosato hace bien o hace mal. Yo lo puedo tomar el glifosato y no me hace nada. Bueno, eso está totalmente refutado, lo contó Jorge a las claras. Y después, por otro lado, la discusión de esas tierras me las sacan y no puedo producir, me voy a fundir porque no puedo producir. Y la discusión no es no poder producir o inhabilitar un espacio de terreno. La discusión es el resguardo a la salud de la población. Un espacio que no se fumiga, no es que es improductivo, un espacio que no se fumiga y muchísimas alternativas de producción. Y yo te lo mencionaba anteriormente, en Totora hay muchísimos ejemplos de productores, pequeños productores, no grandes productores, que no están utilizando agrotóxicos y están produciendo orgánicamente, no con certificación orgánica, ¿no? Pero están produciendo. Hay tambos que están funcionando de esa manera, hay producción de cultivos que están funcionando de esa manera, ni hablar de las huertas que están funcionando de esa manera. Entonces, yo creo que no es en contra de ningún productor, no es que un productor deje de ganar, es en contra de la contaminación, digamos. No, pero aparte los datos que
lo que acaba de decir Jorge, los datos del campamento sanitario, las voces de médicos que van apareciendo son irrefutables y ayudan, ¿no? Ayudan muchísimo en este momento en este tema en particular. Perdón, si me permitís, este es un trabajo hecho por un colega tuyo, Pablo Piovano, que se llama El Costo Humano, donde se hace en la provincia de Entre Ríos, Chaco y Misiones, 6.000 kilómetros recorridos de pueblos y parajes fumigados, con la autorización y la anuencia de sus familiares. Las imágenes son duras, pero están todos fumigados con glifosato. Hay distintas enfermedades, están los nombres de los pacientes, o sea, porque si no incurriríamos en un delito y en una falta ética profesional. De diciembre de 2014, parajes, provincias y con las distintas enfermedades con diagnóstico médico. A mí me pareció, es duro, pero me pareció muy demostrativo, y volviendo al viejo adagio, una imagen vale más que 1000 palabras, yo creo que eso me pareció, hecho por ahí no hay intervención de diciembre del 2014. Exactamente. Es un fotógrafo, Pablo Piovano, decidió recorrer por cuenta propia áreas rurales de la provincia de Entre Ríos, Chaco y Misiones para ser testigo del efecto del uso de agrotóxicos en los pobladores. 6.000 kilómetros. Y acá está la historia, de Galicia, Colonia Aurora Misiones, Fracrán, San Vicente Misiones, Roque San Peña Chaco, San Vicente Misiones y Basavilbaso. Donde hay un caso emblemático que es el de Fabián Tomasi, también, que exactamente acá está Fabián Tomasi, y que incluso estuvo en un informe de CQC hace un par de años. Yo creo que este es un tema que desde acá lo hemos seguido muy de cerca y lo seguiremos. Es muy importante, Jorge, este compromiso tuyo para ayudarnos a entender, porque si hay un costado fundamental para preocuparse, es el costado de la salud. Por eso hace falta la palabra de ustedes. El bien supremo de la vida, y bueno, yo creo que hay que comprometerse. Si yo como médico estudié y me formé, bueno, tengo que empezar a combatir todo esto, ¿no es cierto? Bueno, por eso y multiplicarlo. Pero por lógicamente, cada gente tome conciencia, cada persona tome más conciencia de lo que estamos pasando y vamos a pasar si seguimos con esta filosofía, ¿no?, de vida. Muchísimas gracias. Y verdaderamente siento que es imprescindible, ¿no?, la aparición dentro del grupo de muchísima gente, y principalmente los profesionales de la salud, y ojalá que también desde la salud pública, desde la salud en general, aparezcan más voces y más opiniones que ayuden a entender decididamente, ¿no?, y definitivamente este tema. Desde nuestro medio, ya saben, todos los días, 2 de la tarde, para que nos sigan contando cómo avanzan. El domingo estaremos haciendo la cobertura a las 5 de la tarde, del doctor Juan Michel. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, gracias, Fernando, gracias, Carolina. Gracias.